Perfecto. Pues bueno, buenas noches. Vamos a continuar con ya esta última parte de lo que corresponde al daño moral, a mi intervención. Hoy vamos a hablar de la cuantificación del daño moral, ¿sí? La primera condición que tenemos que plantear es que el daño moral tiene sustento en la realización de un acto ilícito y que nos lleva a distintos tipos de elementos, ¿no? El primero de ellos sería que en la sentencia del daño moral se tiene que contemplar la responsabilidad civil y el daño moral es una pena adicional que se pone a los elementos de la responsabilidad civil. Recordemos nuevamente que toda persona que ocasiona un daño está obligado a repararlo y bajo esa circunstancia el daño moral tendrá que ser un componente de la sentencia de daño patrimonial, ¿sí? Cuando concurra el daño patrimonial con el daño moral. Puede ser también que haya solamente daño moral sin que haya daño patrimonial, ¿sí? Pero usualmente sí, por ejemplo, del uso de vehículos, de mecanismos, lo que llamamos, por ejemplo, la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Por el riesgo creado, ¿no? Si esto ocasiona, por ejemplo, la muerte, bueno, entonces, en esta circunstancia plantearíamos que se va a generar un daño material más un daño patrimonial. ¿Por qué retomo esto de los daños? Porque, por ejemplo, en todo lo que son daños corporales, se encuentra implícito el daño moral y por lo tanto habría que analizar estos tipos de elementos, ¿no? Y vamos a ver que respecto de lo que constituye la reparación del daño, la indemnización y compensación, el pago de estas prestaciones, las vamos a encontrar básicamente en 4 elementos, ¿no? El primero de ellos es la indemnización, el pago de perjuicios, la compensación y los daños punitivos. Hay quienes plantean inclusive daños ambientales como una cosa por separado. Creo que los daños ambientales tendrían que ser también comprendidos dentro del elemento de la compensación. Bueno, la indemnización tiene algunas modalidades y sería el que fuera la reparación, que constituye en restituir la cosa al estado que se encontraba antes del daño. Creo que lo más fácil es hablar del choque de un carro, ¿no? O sea, a mí me ocasionas un daño en un vehículo, lo llevo al taller, aquellas piezas que sean reparables se van a reparar, aquellas piezas que deban de ser sustituidas se van a sustituir y bajo esa circunstancia, pues a mí me basta con que me dejen el coche como se encontraba hasta antes de el daño ocasionado. Cuando en los daños materiales la reparación no es posible, entonces se exige que se haga el pago consistente en la entrega del importe del valor económico del bien perdido, ¿sí? En las causas materiales no tenemos gran problema, digo, realmente en ese aspecto no vamos a encontrar que el daño es objetivo y por lo tanto medible y por lo tanto susceptible de ser valorado, ¿no? En términos económicos. Esto es cuánto cuesta reparar, cuánto cuesta reponer o restituir el importe del valor económico perdido, ¿no? Entonces, esto es cuando hay
un empobrecimiento de carácter positivo. Esto es, mi patrimonio era 100, con motivo del daño se redujo a 80, y entonces tengo derecho a que mi patrimonio vuelva a ser de 100, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama un empobrecimiento positivo, o un empobrecimiento negativo, que es el concepto de perjuicio, es la ganancia lícita que dejé de percibir con motivo del ilícito generador del daño. Y voy a plantear que si, por ejemplo, retomando lo del coche, yo soy taxista, subsisto del producto de mi actividad y dependo del vehículo para poderla llevar a cabo. Como consecuencia de ello, si yo tengo un ingreso promedio de, no sé, vamos a poner 1,000 pesos diarios, y la persona que me choca el vehículo obrando ilícitamente me impide que yo trabaje por 30 días, pues evidentemente que yo tengo la posibilidad de cobrar el importe de estos 1,000 pesos diarios durante 30 días. ¿Por qué? Porque no pude trabajar, no porque yo no haya querido, sino que fue por culpa de que no tuve los medios para llevarlo a cabo, porque me generaron un daño que me impidió llevar a cabo esa actividad, la cual es lícita y a la cual tenía derecho, sí, pues de la cual subsisto, ¿no? Entonces, en este contexto, pareciera ser que los elementos de indemnización, esto es dejar sin daño, son claros en relación con lo que tiene que ver daños materiales, ¿sí? A veces, por ejemplo, podemos plantear que perjuicios porque una persona no me entregó la finca que le di en arrendamiento y yo tenía otra persona interesada que me iba a pagar un 20 o 30% más de renta, ¿no? Entonces, dejé de ganar eso, pero aquí tenemos pues elementos objetivos que el cual tendremos que acreditarlo, tendremos que probarlo. La indemnización tiene esa caracterización en el sentido de que es daño directo. Bueno, entonces, todo daño es a juicio de peritos, solo se paga lo que es demostrable, ¿sí? Y una característica, porque ya la Corte, por ejemplo, ha planteado que aquellos dispositivos que establecen límites al importe de los daños, inclusive a los daños morales, no solamente a los daños materiales, son inconstitucionales. Entonces, el daño, una vez que es demostrable, no tiene límite, ¿sí? Si el daño es oneroso, debe de pagarse. Y vamos a plantear que, por ejemplo, una persona pues tiene un cochecito que es, no sé, a lo mejor modelo 96, 97, y en un descuido le produce un daño a un vehículo que, no sé, vamos a poner un vehículo que tiene un valor de 3 millones de pesos, ¿no? Y que, pues, el daño ocasionado para esa persona que tiene pocos ingresos, etcétera, pues es muy desproporcionado, por ser un daño material. Entonces, bueno, si la reparación vale 1 millón de pesos y la persona es muy pobre, sigue siendo responsable de pagar el 1 millón de pesos, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí, por ser una obligación personal y no real, pues entonces el responsable responde con todos sus bienes, y bajo esa circunstancia tendrá que hacerse efectivo el pago con todos los bienes hasta en tanto no se convierta en una condición inoficiosa. Esto es, siempre tendrá que dejarle los bienes por lo menos necesarios para subsistir, ¿no? Recordemos también estos nuevos criterios de que hay bienes de primera necesidad que son indispensables para la vida humana actual y que como consecuencia de ello tampoco son susceptibles de embargo. En la práctica profesional, muchas de las personas
que tienen seguros de daños, inclusive de responsabilidad civil, piensan que con eso quedan cubiertos, y hay que entender que ocasionalmente el daño causado puede ser mayor a la suma asegurada. En este caso, el seguro pagará hasta el límite de su responsabilidad, pero si el daño es mayor, deberá de responder el causante del daño en aquello que es el exceso respecto de el límite de responsabilidad del seguro. Hace poco una persona me planteaba que un chofer había tenido un percance, había fallecido, la empresa tenía asegurados a los trabajadores con 300,000 pesos, un seguro de vida, ¿sí? Y decía, es que ya con eso yo ya me libero de la responsabilidad de indemnizar al trabajador. Me costó muchísimo trabajo hacerles entender que no. Y cuando lo entendieron y vieron que yo no iba a generarles la solución que ellos pedían, pues simple sencillamente me dijeron, ¿sabe qué, licenciado? Ya entendimos, pero usted no nos conviene, vamos a buscar otro abogado que sí nos convenga, ¿no? Es obvio que es probable que vayan a caer en manos de Vivales, que pues le saque dinero y aparte terminen pagando, porque la persona, el abogado que trae el asunto del otro lado, es una persona que está muy preparada y que tiene muy claro qué es lo que debe de exigir, ¿no? Entonces, ya les dijo, yo no me voy a conformar con lo que está pagando el seguro, porque esto es solamente una parte de, ¿sí? Y a mí me tienes que pagar todavía otro tipo de elementos, inclusive este aspecto del daño moral. Bueno, dentro de la indemnización plantearíamos algunos ejemplos de lo que pudiera ser. Obviamente esto es nomás hace una lista así pensando en daños corporales, por ejemplo, ¿sí? Y daños materiales. Bueno, pues la pérdida de haberes, hay que restituir o reembolsar los importes de gastos médicos que ya se pagaron o aquellos que necesariamente deberán de pagarse, ¿sí? Entonces, en este sentido, el problema a veces es qué sucede cuando la forma de evolución de una lesión no va a ser susceptible de establecerse médicamente, si es un mes, si son 15 días, si es un año, si son 3 años, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pagos a futuro, pues habría que ser muy cuidadoso con ellos, ¿no? En ese aspecto, porque también hay que pagar el costo de la rehabilitación que tenga que tener la persona, que puede implicar desde pago de terapeutas, pago de equipos para la rehabilitación, pago de prótesis, etcétera, ¿no? Cuidados médicos que se tengan que llevar en el hogar. Obviamente los hospitalarios pues, no tendrían mayor problema, pero también cuidados de enfermería, terapia física, equipo médico. Si hay una discapacidad, inclusive cuánto cuesta renovar o adaptar el hogar, el vehículo, la oficina, los lugares de acceso de los que cotidianamente tendrá que estar utilizando la persona para llevarlo a cabo, ¿sí? Costo de los gastos funerarios, ¿sí? Si deja condiciones terminales, pues si esto implicaría necesariamente estos pagos de la última enfermedad,
o inclusive de los cuidados en algún hospicio o casa pues especializada en atención a este tipo de personas, y evidentemente respecto de cualquier daño a bienes materiales, que insisto, esto no pareciera ser tan complicado, sin considerar el valor afectivo de el bien material. Esto, la doctrina penal es muy clara en el sentido de que, por ejemplo, yo voy a reparar el daño en el valor intrínseco del objeto. Pero hay cosas que pueden ser dañadas, pero que tienen un alto valor afectivo para mí. Y entonces, aquí sí ya tendríamos dos elementos a considerar, porque es el daño material más el daño moral. Otro elemento a considerar es cuando los elementos de valoración del daño material son de carácter subjetivo. Y entonces plantearía una obra de arte. ¿Cuánto vale una obra de arte? Sabemos, por ejemplo, que Van Gogh pues murió en la miseria, ¿sí? Y que sus cuadros ahora pues son de los más cotizados en el mundo del arte y alcanzan precios estratosféricos. Creo que aplicaría ahí la condición de, ¿se acuerdan de aquellos conceptos de mezcla, confusión, etcétera? El que decía, bueno, si una piedra tiene un valor y el trabajo artístico es más valioso que la piedra, pues entonces el artista se queda con la obra, pero tiene que pagar el valor de la piedra, ¿no? Si es al revés, pues entonces ahí entran otras reglas de juego. Gustavo, adelante. No, nada más para puntualizar, aparte, porque no quedó señalado y no cabe necesariamente dentro del daño moral, todo el daño psicológico. O sea, un accidente puede dar lugar a desequilibrios en la personalidad, en la estabilidad de la persona, y esto también sería materia de la indemnización, me parece, pues, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, en relación al daño moral, esto es al valor afectivo de sí mismo, pues, hay una serie de escritos, artículos, básicamente en España, en donde hacen referencia a la posibilidad de falsificar el daño moral. El caso que recuerdo es, hicieron una especie de concurso para ver quién podía engañar a los psicólogos que investigaban sobre el daño moral que provocaba X evento, el que fuera, es decir, el concurso era quien logra engañar a los psicólogos, se les da una lana, pues, ¿no? Y lo que me acuerdo muy bien es que en la conclusión resultó que hubo muchos ganadores, ¿no? Que pudieron falsificar el daño moral, pues, ¿no? Sí, bueno, aquí nuevamente el problema es volver a entender qué es el daño moral. ¿Por qué razón? Yo creo que esta parte de la afectación psicológica tiene dos componentes. El componente terapéutico, que en este caso sí hay una indemnización fija, en el sentido de que vas a pagar tantas sesiones de terapia, tantos medicamentos, que estarían planteados pues en este tipo de conceptualización. Y otro es la afectación emocional, que esa es la que constituiría parte del daño moral y que sigue para su compensación las reglas de justipreciación del daño moral, a diferencia de estos otros conceptos que son relacionados con la parte terapéutica y que sí son susceptibles de evaluación y fijación determinada y específica. Aquí también la cuestión es que en un momento determinado
Por ejemplo, yo lo que he visto en múltiples dictámenes psicológicos es que al parecer están agarrando un estándar de que para buscar la rehabilitación o cura de la víctima de violencia intrafamiliar, de algún otro tipo de violencia, están planteando 50 sesiones semanales de terapia. Prácticamente lo que están planteando es un año de terapia, y bajo esa circunstancia lo que sucede es que, por ejemplo, si tú ves las guías médicas de la Secretaría de Salud, y Secretaría de Marina y otras que las elaboran, cuando hablan del estrés postraumático, nos hablan de que esta intervención de estrés postraumático tiene una recomendación de 12 sesiones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tan honestos están siendo los psicólogos para anticipar cómo va a evolucionar el paciente? ¿Sí? Y pareciera ser que se está haciendo una estandarización esto de la terapia durante un año, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cosas que habría que son claramente discutibles en relación con esta clase de temas, ¿no? Y te dicen, bueno, cada terapia cuesta 500 pesos, entonces son 50 sesiones por 500 pesos y ya te están planteando una cantidad a indemnizar. Si esto implica, por ejemplo, que tenga que hacer un tratamiento con psiquiatra, a lo mejor te van a decir las sesiones cuestan 1,000 pesos y aparte los medicamentos, ¿sí? Y en ese contexto generaríamos una condición en la que yo creo que si se condena a un pago de sesiones, pues serán las que tengan que ser necesarias, ¿sí? De acuerdo con la evolución. Pero los jueces se les hace más cómodo plantear, a ver, psicólogo, dime tú ya ahorita, en materia de prueba, ¿cuántas sesiones requiere? Yo creo que eso no es ético del psicólogo. Yo no podría decir cómo va a evolucionar mi paciente, a pesar de que ya tuve una entrevista con él, ya hice una valoración, pero hay pacientes que evolucionan muy rápido y hay pacientes, yo conozco una persona que, por ejemplo, lleva 25 años de terapia, ¿sí? Y ya es una condición en la que yo le he planteado, oye, tal vez el problema es que tú ya necesitas una terapia para quitarte la codependencia del terapeuta. Pues sí. Pero creo que hay cosas discutibles en esta parte del aspecto psicológico, ¿no? Bien. Cuando el daño es corporal, ¿sí? Pues vamos a plantear aquí que estamos hablando de daños corporales. Uno, por mutilación o incapacidad, el Código Civil se remite a las tablas de la Ley Federal del Trabajo, dependiendo si la incapacidad y la mutilación es temporal o permanente, total o parcial, qué tipo de órgano, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿sí? El problema es que está planteándose una condición en la que no se distingue el tipo de órgano afectado. No es lo mismo que yo me mutile una mano o los dedos si vivo de la actividad de violinista,
que si mi actividad es, a lo mejor, conductor, chofer, ¿sí? Obviamente, la pérdida de una extremidad, pues es algo grave, pero no se puede tasar de la misma manera para todas las personas, ¿sí? Y en ese aspecto yo creo que también habría que plantear desde la demanda el que esa mutilación, esto que está en la ley del trabajo, no se quede limitado, y ahorita vamos a ver más adelante algunos conceptos que quiero manejar, ¿sí? Porque pudiera ser insuficiente para indemnizar y para compensar. El caso más grave, pues, es la muerte, ¿no? Son 5,000 días de salario o ingreso diario que percibe la víctima al momento de fallecer. Conforme al salario mínimo de enero del 2022, estaríamos hablando en pesos mexicanos, 864,350 pesos. Sí, Pitágoras no se equivoca, o no me equivoco yo. Creo que esta cantidad, en términos generales, me parece como no suficiente para plantear una indemnización por causa de muerte. Obviamente, al parecer, la intención del legislador, pues, es que con esa cantidad las personas que tienen derecho a la indemnización pues puedan poner algún tipo de, realizar alguna actividad que les permita la subsistencia, ¿no? Pero evidentemente esto estamos hablando de quien o no tiene un ingreso, o su ingreso es inferior o es al menos el salario mínimo. Es evidente que si la persona tiene un ingreso de 1,000 pesos diarios, pues evidentemente habría que multiplicarlo por 5,000, y estaríamos hablando que esa persona tendría derecho a una indemnización de 5 millones de pesos. La idea es que precisamente, bueno, la persona que tiene un ingreso de 1,000 pesos, pues no tiene el mismo nivel de vida que aquella que está ganando solamente el salario mínimo. El Código Civil del Estado de Guanajuato establece que las cantidades pagadas por incapacidad o muerte deberán de incrementarse por concepto de daño moral en una cantidad no inferior a 1/3 de la cantidad que le corresponde. Ojo con esto, porque hay muchas legislaciones que dicen, y la legislación de Guanajuato antes decía hasta un 25%. Se modificó, ahora dice, no será menor a 1/3. ¿Sí? Y esto es un concepto completamente distinto, porque ya entonces la cuantificación es un piso, es un mínimo, pero no es un techo. Bajo esta circunstancia nos lleva al siguiente elemento que quiero plantear, es si es factible pedir una pensión temporal o vitalicia. Bueno, yo concluyo que sí, bajo el criterio de primacía de los derechos humanos a la vida, a la salud, y bajo los criterios de proporcionalidad, equidad, racionalidad. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? Un jefe de familia muere y deja hijos, por ejemplo, de 2 y 3 años. Obviamente que estos niños, pues cuando se agote los 5,000 días de salario, ¿sí? Estos 5 años, van a tener 7 y 8 años, ¿no? O sea, si pensamos que, por ejemplo, esa cantidad se toma y se dice, bueno, se les va a dar
un salario diario a esos 2 niños para que subsistan, pues cuando lleguen a los 8 años, 7 años, ya se les acabó, ¿y de qué van a vivir? ¿Sí? Yo creo que en este sentido, sí se generaría una condición de poder plantear una modificación a los preceptos legales, y yo creo que sí se podría plantear, a ver, te voy a condenar a que es una pensión a estos niños hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que concluyan sus estudios, ¿sí? Como si fuera una obligación alimenticia. ¿Por qué? Pues porque los privaste de la vida del padre, y bajo esa circunstancia ellos tendrían derecho, si el padre viviera, tendrían derecho a este tipo de condicionante. Sí. Gustavo, ¿querías hablar? No, me llamó mucho la atención porque esta sí no la conocía. Y bueno, la verdad es que desde otra perspectiva habría que ver que supongamos que sí hay la posibilidad de plantear una pensión en ese sentido, pero que esto entra en conflicto, por ejemplo, con los gastos también de mantenimiento de los hijos, pues, ¿no? O sea, porque se me hace, choca con esa situación, yo tengo que mantener a mis hijos, estoy divorciado, tengo una pensión, tal, y hay lo que sea, el accidente que sea, un accidente de tránsito, pum, pum, se muere aquel, mi responsabilidad civil es tan, mis daños morales tantos, y me lo cambian por una pensión, a ver, y si entran en conflictos, ¿cuál es preferente? Por ejemplo, ¿no? 1, 2, el pago en una sola cantidad da la posibilidad de realizar inversiones, pues, ¿no? Y al generar esta posibilidad, o sea, no es que pasen los 5 años y ya no tienen nada, pues, ¿no? Si lo tenían guardado abajo del colchón, sí, pero eso ya es responsabilidad de aquellos, cómo manejan la riqueza esa, entre comillas, riqueza, los bienes esos que les llegan, ahora sí que por intervención del cielo y del infierno, ¿no? Pues me parece que esta situación podría dar lugar a una serie de conflictos entre derechos, por un lado, y por el otro lado podría dar lugar a situaciones que francamente podrían llegar a ser, vamos, no consideran esta situación. O sea, no es lo mismo que yo te dé 5,000 pesos mensuales, a que yo te dé 5 millones ahorita, pero ya quedo liberado, pues, ¿no? Pácatelas, ¿no? Y de esa manera no entra en conflicto una cosa con la otra, la pensión que tengo que dar a mis hijos y la pensión que tendría que dar al hijo del otro, que murió en un accidente de tránsito conmigo, en donde sí, pues ahí se nos fue, pues, ¿no? Bueno, aquí yo quiero plantear que tal cual la jurisprudencia que cito no lo establece en este sentido. Estoy tratando de interpretar el sentido de esta tesis de jurisprudencia, ¿sí? En el cual la Corte dice que es factible en la cuantificación de los daños establecer condenas con base, o sea, condenas en el sentido de que pueda resolverse cualquier tipo de situación siempre y cuando sea justo, racional, equitativo, proporcional. Yo creo que en este caso que tú mencionas, Gus, a lo mejor yo puedo plantear como demandado, oiga, si yo tengo mis hijos, pues se maneja como una pensión alimenticia. ¿Qué es lo que llega a pasar? De repente yo tengo 4 o 5 matrimonios y tengo 20 hijos regados y tengo que repartir mi salario entre 4 o 5 familias. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ninguna familia tiene más derecho que la otra. Se dará hasta donde alcance. Yo, o sea, lo estoy planteando porque a mí se generó
te digo, en este asunto donde hubo el accidente de tránsito, precisamente parte de lo que arreglaba el abogado de la víctima es que había hijos pequeños, ¿no? Que la cónyuge supérstite pues, realmente es una mujer extremadamente pobre, con poca experiencia de vida, sin ningún tipo de preparación. Y bueno, a mí en lo personal, me ha tocado ver con clientes de que reciben dinero y aparecen los amigos, aparecen los que les piden que inviertan en tal o cual supernegociazo con y termina desvaneciéndose mucho de estas indemnizaciones, ¿sí? Caso particular de un primo, tiene un accidente, fallece él, dos de sus hijos, queda superviviente la esposa, ¿sí? Y te estoy hablando de aproximadamente, sería como el año, posiblemente 97, 98, ¿sí? En el cual, en ese tiempo, obtuvimos una indemnización de 2 millones de pesos, que era un montonal de dinero, ¿sí? En menos de 6 meses la vida no tenía nada. Y andaba, ¿por qué? Porque le empezaron los hermanos de la viuda, préstame porque voy a poner un negocio, oye, te invito a qué, y al final de cuentas, todo ese dinero se desvaneció. Yo creo que habría que plantear mecanismos precisamente para que este tipo de casos puedan generar que ese dinero se establezca un control para que satisfaga las necesidades, ¿no? La otro aspecto, o sea, yo estoy pensando que, por ejemplo, bueno, nuevamente, un caso, ¿no? De una persona, pensamos de mi edad, tiene a su madre, de la cual su madre depende económicamente de él, o sea, y es una mujer de, no sé, 85 años, y en ese sentido depende de mí. Fallezco, ¿sí? Y entonces, esta persona, nuevamente, el aspecto de esos 800,000 pesos alcanzarán para medicamentos, para subsistir, por hacer cosas, porque tampoco no es lo mismo el caso de una persona de 3, 4 años o de 8 años a una persona ya de edad avanzada, ¿sí? Generar este tipo de condición. O me ocasiona una incapacidad total o parcial permanente que me impide trabajar y entonces esos 5,000 días de salario, pues a lo mejor no me van a alcanzar. Yo esperaría, por ejemplo, vivir todavía, por lo menos alcanzar la edad promedio del mexicano, ¿sí? Pues entonces, si me quedara ahorita incapacitado, pues no creo que la indemnización me alcanzara para salir avante hacia ese aspecto, ¿no? Reitero que esto no viene tal cual en esa jurisprudencia que estoy citando. Esa jurisprudencia lo que dice es que el juez cuenta con facultades para poder mover la reparación del daño y la compensación de tal manera que logre un equilibrio y genere una sentencia justa, equitativa, racional, proporcional, etcétera, ¿no? Eso es lo que refiere. Bueno, en cuanto a la compensación, aquí vamos a tener dos elementos que parten del derecho internacional, ¿sí? Una de ellas es la justa indemnización, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la reparación integral. Son dos cosas distintas. La reparación integral es el género. La justa indemnización pertenece
al concepto de reparación integral, porque la reparación integral comprende la restitución del derecho violentado, el de impedir que se siga violentando este derecho, más la justa indemnización, la justa compensación. Entonces la Corte Interamericana, también las Cortes Europeas, y en realidad prácticamente todas las Cortes de Derechos Humanos son coincidentes en este aspecto. También la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha planteado más por este aspecto de analizar la justipreciación en la justa compensación que en los elementos que establece inclusive a veces el código, ¿no? Hay por ahí un caso en el cual el juzgado, bueno, una persona, un niño que murió en una alberca de un hotel por una condición de falta de mantenimiento, y entonces en primera instancia se condena a el hotel al pago de 8 millones de pesos. Se van a la apelación, y en la apelación se modifica la sentencia para condenar solamente al pago de un millón de pesos. Se van al amparo, y bueno, aquí en el amparo ya la Corte empieza a utilizar elementos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la justa compensación y los daños morales, ¿no? Entonces, la Corte primero dice que debe de restituirse o debe de compensarse el daño inmaterial o daño moral, ¿sí? Y que la compensación no tiene por objeto pagar, la compensación tiene por objeto precisamente mitigar o proporcionar medios económicos que alivien el daño moral causado, ¿sí? Y que además debe de comprender un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, ¿sí? Por el tiempo necesario, que aquí viene esta cuestión, esto sí es importante de la Corte Interamericana, por el tiempo que sea necesario. Si es un año, es un año; si son 2 años, son 2 años; si es un mes, es un mes. Va a depender de cómo evolucione, ¿sí? Incluyendo la provisión de medicamentos, que ese es como el resumen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Pero nos lleva a plantear entonces el concepto de reparación integral, y que el artículo 73 de la Corte Americana de Derechos Humanos dice que cuando se decida que hubo una violación, la víctima tiene derecho a una reparación integral que comprende, en primer lugar, la garantía de que la víctima va a ser restituida en el goce de sus derechos o libertades, pero que además el Estado va a garantizar que no se le vuelvan a violar. No se trata de que hagan lo que se acostumbra con las autoridades mexicanas, de que hoy te suelto y afuera del penal te está esperando otra vez la policía ministerial para volverte a detener, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, te suelto hoy y el día de mañana, pues me desquito y te meto unos catorrazos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, esto deja mucho que desear en la condición de las sentencias que se han dictado respecto de los feminicidios, ¿no? Porque al final de cuentas, pensamos el caso de las muertas de Juárez, ¿sí? Pues sí, aquellos casos que se denunciaron y obligaron y el Estado puede desembolsar dinero, pero el Estado no ha garantizado que las mujeres puedan sentirse seguras. No ha encontrado mecanismos para reducir
esta victimización que tienen las mujeres. Las muertas de Juárez se siguen muriendo en Juárez, se siguen muriendo en Guanajuato, se siguen muriendo en toda la República. Tenemos un problema de feminicidios tremendo, ¿sí? Y no se ha logrado que el Estado mexicano pueda ser obligado a establecer mecanismos efectivos que garanticen este derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ¿sí? No se trata de que solamente compensen. Además, se reparan las consecuencias. Esto tiene que ver, pues, con este aspecto que decíamos de reembolso de gastos, restitución de tierras, etcétera. Todo lo que tenga que ver con daño material, ¿no? Y una justa indemnización, que yo creo que, bueno, por ahí les mandé un documento que es precisamente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que está referida a esta justa indemnización, que debe ser una justa compensación. Se sigue utilizando la palabra indemnización respecto del daño moral, cuando el daño moral no plantea indemnización, plantea una compensación con efectos de mitigación. Eso es lo que plantea este tipo de elemento, ¿sí? Entonces, bajo esa circunstancia, ahí estarían ya planteados lo que son los conceptos de justa indemnización. Bueno, aquí una lectura, voy a mover un poquito para abajo, ¿sí? De que ¿cuáles son los efectos? Esta es la sentencia que resolvió este asunto del hotel, de la persona que falleció en la alberca del hotel. Y lo importante de esto es que nos dice que la compensación tiene dos objetos fundamentales en materia de retribución social. Ok, aquí ya nos estamos metiendo en que el pago de daño moral tiene que ver con no solamente la satisfacción a la víctima por sí, sino que también tiene una condición de carácter social, ¿sí? Y nos plantea, bueno, primero, pagar la indemnización. Creo que eso ya nos queda perfectamente claro con todo lo que ya vimos, ¿no? La segunda dice, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas dañosas que lo prevendrá de las conductas ilícitas futuras. ¿Qué significa esto? Que entre más se compense por el daño moral, las personas deberán de ser más cuidadosas en su actuar. Y yo creo que quienes hayan buscado atender algún asunto jurídico en los Estados Unidos o algún asunto médico, ¿sí? Verán, por ejemplo, es muy claro los médicos. Los médicos todo el tiempo se están cuidando de las demandas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Como prácticamente casi cualquier error médico va acompañado de una demanda, lo que hace es, bueno, tengo que tener cuidado de las demandas, porque a pesar de que tengo un seguro por responsabilidad profesional, ¿sí? Si a mí me demandan, pues el seguro se me va a ir a cantidades estratosféricas que ya no voy a poder pagar. Entonces, en ese contexto, dice la Corte, tiene un efecto disuasivo y por lo tanto ejemplificativo, y esto trasciende a la persona de la víctima, ¿sí? Nos dice que las personas evitarán causar daños, ¿sí? Y para la víctima es conveniente desde el punto de vista económico para sufragar todos los gastos necesarios, ¿sí? Y nos dice que la compensación es una expresión social de desaprobación hacia el ilícito
y si esa punición es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente desaparece. Esto es lo que es transcrito tal cual fueron argumentos de la sala en esa sentencia, pero creo que aquí está planteando cómo generar una condición que nos lleva a dos cosas. Uno, hay un aspecto económico que te evita sufragar gastos, ¿sí? Pero también tiene una condición de detonante en la comunidad que evitará los actos ilícitos. Bueno. Oye, pero no parece que estos argumentos resultan contrarios a ese concepto de mitigación al que hiciste referencia en la resolución de la Corte Internacional. La mitigación no es reparar, no es disuadir, la mitigación es precisamente compensar con efectos de liquidación. A ver, pues es tanto y eso, no te puedo reparar el daño, pero ahora sí que las penas con pan son menos y ahí te va una lana para que te mitigues, pero nada más. Y eso viene a ser totalmente contradictorio, me parece, de esto, pues, ¿no? Contradictorio, y no solamente esto se va mucho más allá al plantear la cuestión de la finalidad disuasoria, como es lo que llaman la indemnización punitiva, pues, ¿no? Que como que no cabría en la visión esta, pues, ¿no? De daño moral y reparación de daño moral, pues. Sí, yo creo que aquí, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español es vasta en este aspecto y sí hace mucha referencia a ese elemento, ¿no? Evidentemente, todos los argumentos dan vuelta en el sentido de que, y aquí pasaría esto, ¿no? O sea, el precio del dolor, el precio doloris. A ver, el dolor no tiene precio, ¿sí? Y entonces en ese aspecto nos lleva a plantear la jurisprudencia española y la doctrina a establecer que el daño moral tiene por objeto facilitar, compensando algo que no es susceptible de valoración a través de recursos que hagan más fácil la vida, más cómoda, más placentera, más llevadera, y que definitivamente no va a ser propiamente como un pago, sino tiene este efecto que decíamos de mitigación. Yo creo que la frase que alude Gustavo, y que es el dicho popular, las penas con pan son menos. Entonces, es este dinero al que yo condeno a pagar, no es porque yo esté pagando el dolor, ¿sí? Porque, evidentemente, ni siquiera es necesario para que se genere el daño moral que exista un sufrimiento, un padecimiento físico, moral, o inclusive la existencia de una aflicción real, ¿sí? Y vamos a pensar, por ejemplo, que una persona me demanda, perdón por la expresión, me denuncia penalmente por la comisión de un delito X, no sé, violación, ¿sí? Salgo publicado en los periódicos, y se demuestra que no ni siquiera no que yo lo hice, sino que no hubo violación, que fue un engaño y que la persona lo que quería era fastidiarme la vida. Lo puedo demostrar. Pudiera ser que esa circunstancia me haya valido, ¿sí? Que yo no haya pisado la cárcel, o que si la pisé, a mí ni eso ni me va ni me viene. Es más, a la hora que pues, me pusieron ahí para la foto, hasta saqué el pecho para presumir
de que ya tenía mis 5 minutos de fama, ¿sí? Y sin embargo, la ley dice, oye, cuando se genera esta condición, tienes derecho a una indemnización por daño moral, ¿sí? Y bajo estas circunstancias, inclusive, voy peor aún, ¿sí? Aquel marido que ya no aguanta a su mujer, que está a punto de pedirle el divorcio, ¿sí? Y que a la mujer la atropellan y la matan. No solamente no hubo un sufrimiento físico, una aflicción, hasta gusto le dio que le hayan liberado del problema, ¿no? Sin embargo, tiene derecho al daño moral. Entonces, en este contexto, ¿sí? Entonces, la compensación tiene que ver con este tipo de elementos que se presumen o que se establecen como para valorar esta circunstancia, ¿no? Y por ahí un autor chileno nos dice que el daño moral es la consecuencia de la afectación ilícita de los atributos de la persona, ¿sí? Si te dolió, si no te dolió, si sufriste, si no sufriste, eso no tiene nada que ver. Simple y sencillamente hay un ilícito que afecta la dignidad de alguien en múltiples sentidos, ¿sí? O sea, y entonces debes de responder porque tú no debiste de haber realizado esto. Bueno, finalmente, ¿qué más? La demostración de que el daño moral no está ligado al dolor, que el hecho de que las personas morales pueden ser afectadas por daño moral. Yo puedo causar desprestigio de una empresa, ¿sí? Puedo, ahora que están de moda los montajes, ¿no? Llegar y decir que me salió una rata en la comida de tal producto que venía en una cajita y que a la hora que lo abrí, pues en lugar de tener ahí un pollo o una papa, pues estaba una rata, ¿no? Y lo subo a redes sociales y genera una serie de condiciones, pues evidentemente que este desprestigio a la persona moral, a la marca, a la actividad comercial, tiene un efecto que va a ocasionar no solamente un daño patrimonial, sino también, creo yo, un daño moral. Y en este contexto, yo soy de la idea de que bajo ciertas circunstancias, las personas morales también pueden plantear una demanda por daño moral. Y voy a pensar, por ejemplo, en Teletón. No sé, pero supongo que detrás de Teletón hay por lo menos una sociedad civil, ¿sí? Con fines de beneficencia, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se le desprestigie, de que tal, son defraudadores fiscales, etcétera, y yo creo que nos queda claro que si vemos lo que recaudaba Teletón hace 10 años y vemos lo que recauda ahora, pues ha bajado de manera significativa, ¿no? Por lo menos hasta antes de la pandemia, ¿no? ¿Derivado de qué? Pues de ese desprestigio social que se generó y que creo yo que esa persona moral tendría la posibilidad de demandar daño moral a aquellas personas que la difamaron de esa manera, ¿no? Porque al final de cuentas, al menos hasta donde yo sé, nunca se les ha comprobado que haya desviaciones de carácter fiscal, ¿no? Ok. Bueno, retomo otra vez. Cuando el juez quiera llevar a cabo la sentencia, pues tiene que tomar en cuenta el tipo de derecho lesionado, ¿sí? Obviamente la vida, la salud son preeminentes, pero el prestigio, la integridad, la honra son cosas también a considerar. Yo creo que en el ámbito de los derechos humanos, quizás no, salvo el caso de la vida, la libertad y la salud, que los pudiéramos poner en un primer plano, el resto de
aquellos atributos de derechos humanos, que como ya dijimos la semana pasada, todos estos elementos que cuida el daño moral están incrustados en el ámbito de los derechos humanos. Yo creo que entre estos, salvo estos tres, no podríamos establecer una categorización. Todos son exactamente iguales, o a lo mejor hasta atreverme a decir todos los derechos humanos, por su propia naturaleza, tienen la misma jerarquía. Obviamente distingo estos tres porque son indispensables de la salud, tal vez, entre comillas, para el ejercicio del resto de los demás derechos humanos. Pero sin vida no puedo ejercer ningún derecho humano, sin libertad tampoco puedo ejercer mis derechos humanos, ¿no? La naturaleza del hecho, y entonces ya el juez tendrá que plantear en su sentencia un análisis de cada caso en particular, ¿sí? Inclusive tomando en cuenta las personas participantes. Y nuevamente el aspecto de si a mí alguien publica en el periódico que vaya y tizne a mi progenitora, ¿sí? Pues a lo mejor eso a mí no me pasa absolutamente nada, pero habrá gente que sí se sienta muy afectada, muy ofendida, y entonces tendrá que plantear el juez caso por caso el análisis. Yo creo que estas son de las sentencias que más trabajo deben de generarle a un tribunal. El grado de responsabilidad, bueno, ahí tendríamos que ver si es doloso, culposo, etcétera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los daños personales, los daños patrimoniales, sí se pueden dar de forma culposa, ¿sí? Aquellos daños que tengan que tener una condición de intención de dañar, solamente se pueden hacer de manera dolosa. Pensamos, por ejemplo, la cuestión del desprestigio, ¿no? Sí, la cuestión de afectar la honra de las personas, ¿sí? El hecho de que yo pueda plantear una condición de, no sé, quiero pensar, por ejemplo, que yo subo a mis redes sociales una foto que me tomé con mi tocallito Oscar Vicente en el Arco de la Calzada, ¿sí? Y resulta de que en el fondo de la foto aparece una pareja besándose. Y yo la publico en mis redes sociales y resulta que esa persona que se estaba besando con otra, que además yo ni cuenta me di que estaba ahí, ¿sí? Se planteó el que pues era casada y la persona con la que estaba besándose no era su cónyuge, ¿sí? Y esto ya tiene un antecedente, ¿eh? En la Ciudad de México, porque inclusive esto fue a tribunales, una persona es multada con la fotomulta y las cámaras al inicio estaban adecuadas para el aspecto de que tomaran todo el frente del vehículo y se apreciaba a los conductores. Entonces, cuando va la mujer y quiere hacer su canje de placas, dice, oigan usted, porque usted tiene una fotomulta, a Chihuahua, como de que no, aquí está la foto, y aparece la foto del marido acompañado de otra persona. Y llegó a los tribunales administrativos en el sentido de que era una interferencia a la intimidad, a la vida privada de las personas, el que la cámara de la fotomulta tomara los rostros de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que se obligó a hacer a Google Maps? Pues el que se aparecían fotos en sus publicaciones que tengan que ver con esta condición de los mapas, pues que se deforme la cara de las personas para que no sean identificadas. Las placas de los vehículos también exactamente igual. Entonces, pensamos, por ejemplo, en este hecho donde yo le ocasiono
una cierta condición de incomodidad o desprestigio o de daño moral a la persona que apareció en la foto de atrás, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es, bueno, ¿qué tan grande es mi responsabilidad? Y si se vale o no que en este tipo de daños quepa solamente el dolo o también es factible la culpa, ¿no? Desde el sentido de que no haya intencionalidad, ¿sí? La situación económica entre víctima y victimario, no me gusta la redacción que utiliza el código, ¿sí? Situación económica, ¿por qué? Porque no estamos aquí en una condición de derecho penal, ¿verdad? Posiblemente será entre actor y demandado, no necesariamente el victimario es aquel que realiza la conducta. Recordemos que podemos trasladar este elemento de el pago de la responsabilidad a un tercero que sea obligado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, decía del choque, pues están planteando que el patrón de la persona, pues tiene la responsabilidad de pagar y entre ellos también la acusación del daño moral. O sea, ahí pues no es que la empresa SADCB sea victimaria como tal, aunque tenga responsabilidad de pagar tanto los daños, los perjuicios y las compensaciones, ¿no? Las circunstancias personales, ¿sí? Obviamente aquí plantea mucho la cuestión, y en este aspecto que se estaba manejando mucho de el presidente y este periodista Carlos Loret de Mola, ¿sí? Evidentemente que el hecho de las personas públicas pues son más, y la Corte así lo ha definido, tiene la obligación de soportar más intromisiones dentro de su vida que aquellas personas que no están en el ámbito público. Obviamente, no todas las cosas que haga el funcionario o servidor público son materia de escrutinio público, ¿sí? Su vida sexual, su relación con sus hijos, o sea, aquellas condiciones son perfectamente del ámbito privado, pero aquellos elementos de lo de su familia, porque una de las cosas que insiste mucho el señor presidente es que no son él, son su familia. A ver, yo creo que quienes han estado en la función pública y que hemos estado en algún momento de tenernos obligados a presentar declaraciones patrimoniales, pues no es nada más mi declaración patrimonial. Tengo que incluir a mi cónyuge, a mis dependientes económicos, ¿sí? Entonces, y evidentemente también puede generarse la condición de conflicto de intereses, no nada más mío, sino en relación con aquellas personas que me son cercanas, de tal manera que se intuya que hay una condición de conflicto de interés. Entonces, habría que plantear aquí circunstancias personales, ¿sí? Yo no creo que en algún momento dado yo vaya a aparecer en la mañanera, ¿sí? Pero sí es posible que otras personas del ámbito privado que tienen vida pública, ¿sí? Sí puedan aparecer, pero las condiciones personales las posiciones son distintas, ¿no? Educación, aquí, insisto, tendría que verse en relación de cada hecho en particular, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya y le diga a alguien que vaya y tiene a su madre, o, como decía el maestro Torres Gómez, dígale a ese sujeto que encamine los pasos a la autora de sus días y le importune. O sea, ¿qué dijo? Pues que vayas a tener a tu madre, güey. O sea, obviamente que hay condiciones en las que los elementos de educación
tienen que ver, inclusive hasta para apreciar las cosas que se dijeron, cómo se dijeron, ¿sí? Porque, sobre todo en este ámbito de la sensibilidad, en primer lugar, yo, generación, pues prácticamente, Gustavo, que somos casi de la posguerra, ¿sí? Que creo que los llamamos generación X, si mal no recuerdo, ¿sí? Nuestra sensibilidad jamás será igual a un millennial o a un centennial o como le llamen, ¿no? O sea, obviamente que la parte de afectabilidad respecto de comentarios, posiciones, etcétera, es mucho más sensible el joven que tiene 15, 16 años a nosotros que tuvimos una educación completamente diferente, ¿no? Los afectos también va a depender mucho de contra quién se haga este tipo de manifestaciones o este tipo de condiciones o sobre quién recaiga el daño, ¿sí? Para poder analizarla. Posición social, aquí creo que si al menos el código se está refiriendo a posición social como al nivel socioeconómico, andamos mal, porque entonces está estableciendo que la vida de los ricos o de la gente económicamente favorecida, sí, pues tiene un rasero distinto de aquellos que tienen una posición de ingreso menor, ¿no? Vínculos familiares, etcétera. Aquí se tendría que hacer en la sentencia un desglose de cada uno de los análisis de ellos para poder establecer una cuantificación. La cuantificación queda al prudente arbitrio del juez, salvo los mínimos que se establece por causa de muerte, por causa de incapacidad, ¿sí? No hay, el juez es completamente libre para establecer la cuantificación del daño moral. La cuantificación del daño físico tiene sus reglas de comprobación. Gustavo, adelante. Sí, lo que pasa es que me parece que este elemento o este conjunto de elementos para justipreciar el daño, los últimos, educación, sensibilidad, afectos, posición social y vínculos familiares, me parece que se puede enfocar desde dos perspectivas. La perspectiva de cuál ha sido el contexto de la persona, o sea, que lo hace ser como es, pues, educación, sensibilidad, afectos, posición social, vínculos familiares, etcétera, es decir, para poder justipreciar todo lo otro, pues, ¿no? Es decir, recuerdo un caso, porque es un caso que llevó mi abuelo, pues, ¿no? En donde, parecido a lo que contaba, al que platicaste, Torres Gómez, creo, que es, no es lo mismo que una persona que por su educación, por su posición social, o sea, le dice a otro, mira, ¿sabes qué? Vete a chiflar a tu Mauser. A que una persona, perdón, que con su lenguaje es así, pues, a que una persona que tiene, que usualmente, una persona que habla como hablas tú, por ejemplo, o al menos como he percibido que hablas tú, que es muy correcta en la chicharra, si ese le mienta la madre a alguien, aguas. Pero si uno como yo, que se me salen pues hasta con mis cuates, casi que hasta con mis hijos, pues como que, pues no es relevante, pues no tendría el mismo valor una mentada de madre mía que una mentada de madre tuya. Hace muchos años, alguna vez a mi hermano le dije, eres un estúpido. En esa época yo no decía una sola palabrota, pues, ¿no? Y después andaba muy enojado conmigo, y le digo, ¿qué te pasa? Es que me dijiste, perdón, pero lo voy a decir, me dijiste pendejo. Le dije, no, yo te dije estúpido. Sí, pero cuando tú dices estúpido, estás diciendo pendejo. Chispas.
Entonces, si yo veo educación, sensibilidad, afectos, posición social y vínculos familiares como ese contexto de la persona que explica o no explica, que limita o no limita lo que hace o lo que normalmente hace o deja de hacer, y no lo visualizo, como lo señalaste en algún momento tú, pareciera que el que tiene más educación vale más para efectos de la indemnización por daño moral, el que tiene más posición social tiene un mayor valor, y entonces es un rollo discriminatorio, pues, ¿no? Entonces, nada más así como para señalarle, porque me parece que lo justificable sería considerar esto como el contexto de las personas involucradas y no tanto como elemento para efectos de valorar la indemnización del daño moral y no para efectos de valorar, digamos, en sí mismo qué tanta educación se tiene para ver qué tanto te toca más o te toca menos, ¿no? Así sí, y ahí, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de pueblos famosos por su hablar folclórico, como Alvarado, Veracruz, ¿no? Así ¿sí? Es. Donde, pues todo mundo desde pequeño se habla con este lenguaje florido. Yo creo que aquí, nuevamente, el aspecto es cómo se debe de plantear. Uno sí dentro del contexto, pero también nos puede llevar, porque el código no lo define, ni la exposición de motivos, hasta donde yo he leído, no lo define tampoco, si estos son elementos de quantum o son elementos de precisamente de contexto, ¿no? Puede darse para los dos elementos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que, no sé, quiero pensar que, por ejemplo, que para Carlos Slim, el que me condenen a mí a pagarle 50,000 pesos por concepto de indemnización de daño moral, ¿sí? Pues por su posición social, pues eso no es ni lo que se gana por minuto, ¿sí? Entonces, a lo mejor el juez puede decir, no, es que la situación económica víctima victimario por su posición social, porque tendremos que cruzar todos estos elementos, no se pueden plantear aislados, sino que al final tenemos que hacer una amalgama de todos ellos para decir, bueno, esta compensación debe de ser traducida en tantos pesos. ¿sí? Y ahí pudiera plantear, no, bueno, como el señor es una posición social alta, entonces tengo que agregarle un poco más para que su mitigación vaya acorde con su posición social, ¿sí? No se va a mitigar con los mismos elementos un personaje de esta naturaleza a los que podemos citar cualquiera de nosotros, ¿no? A lo mejor, no sé, pues yo me puedo mitigar con un Tsuru 2, ¿sí? Y el señor va a requerir de un Lamborghini para mitigarse, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la posición social, si yo le doy, a lo mejor, si yo le doy a Carlos Slim un Tsuru 2, pues la sentencia va a ser ofensiva, ¿sí me explico? ¿Sí? Y entonces se ve este tipo de planteamiento, pero el juez tendrá que plantearlo. Bueno, cerramos con los daños punitivos. Los daños punitivos son obligaciones de pagar multas o indemnizaciones, como dicen los americanos, compensaciones, relacionadas con conductas lesivas, dolosas, que tienen tal gravedad en la sociedad o en la comunidad, que estos sí tienen una condición perfectamente ejemplificativa. La idea es, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. De todos modos, inclusive el caso de Philip Morris, en 2007, si mal no recuerdo, fue condenado a pagar 280 millones de dólares de daños punitivos, y hace 3 años la volvieron a condenar, ¿no? Entonces, igual por daños punitivos. Y aquí otra vez, que esta es la cuestión que de repente llega a brincar, ¿no? Y pongo el caso de las tabacaleras. Dice, oye, es que la tabacalera me debe de indemnizar
porque me dio cáncer porque yo fumaba su producto, ¿sí? Ojo, aquí hay culpa inexcusable de la víctima. El caso de Philip Morris, el primero que recuerdo, el componente de daño punitivo fue porque agregaban a los cigarrillos aditivos que eran de naturaleza adictiva y por lo tanto había un componente oculto que obligaba a que la persona siguiera fumando, ¿no? Pero, pues pensando, por ejemplo, que ya le quiten ese aditivo y a pesar de toda la información que yo tengo de que el cigarro es cancerígeno y yo lo sigo consumiendo, pues creo que aquí ya la condición generaría, al menos en el derecho mexicano, una culpa inexcusable de la víctima, ¿sí? Esta condición de querer seguirnos tratando como menores de edad, ¿sí? Como por ejemplo este aspecto de, a ver, hay que suspender toda la publicidad de comida chatarra. La comida por sí misma no es mala. El problema es que cuando vamos a ser adultos para poder nosotros generar un autocontrol de nuestra propia conducta a pesar de la publicidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, el daño punitivo sí tiende a castigar, como su nombre lo indica, aquellas conductas que se entienden como demasiado lesivas, demasiado graves y que tienen que ser forzosamente castigadas, ¿no? Y bueno, hay un precedente en los Estados Unidos, ¿sí? Espero no pronunciar mal porque luego me van a criticar, pero el caso de Pacific Mutual Life Insurance Company contra Hazlitt, en el que se entendió que los criterios a seguir para daños punitivos son los siguientes, ¿sí? Si existe una relación razonable entre el pago de daños punitivos y el daño que pueda derivarse de la conducta del demandado. Esto es, ¿qué tanto hay un daño real? ¿Sí? ¿Qué tan reprochable es la conducta del demandado? ¿Qué tanto duró? ¿Y qué otras conductas similares llegan a tener? ¿Cuánto ganó el demandado en la conducta ilícita? ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a mayor utilidad, normalmente el criterio de daños punitivos es mayor. La situación financiera de la parte demandada, las costas del proceso, la imposición de sanciones penales de la parte demandada por su conducta, por si existen atenuantes o no existen atenuantes, y la existencia de otras condenas civiles. Entonces, además de todo lo que ya vimos, específicamente para los daños punitivos, la Corte de los Estados Unidos estableció estos parámetros en este precedente. Pues es lo que tengo yo para ustedes. Yo espero que haya pues cumplido, por lo menos de sembrar algunas inquietudes, y pues me pongo a sus órdenes para comentarios. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches, nada más para hacer un comentario en relación a lo que comentaba el licenciado Gustavo Molina, que me pareció muy interesante. Pues la cuestión relacionada con el artículo 1406A del Código Civil, definitivamente pues sí le impone al juzgador pues tomar en cuenta ciertos elementos para el monto de la indemnización del daño moral. Y pues ahí le establece varias cargas relacionadas como los derechos lesionados, ¿no? Entonces, identificar los derechos lesionados de la víctima, la naturaleza del hecho dañoso, el grado de responsabilidad, como comentabas, la situación económica del responsable, pero el de los de la víctima, están referidas las circunstancias personales de esta, como la educación, la sensibilidad, los afectos, la posición social, vínculos familiares.
O sea que estos aspectos están referidos en relación a la víctima. Eso era lo que quería precisar, que este artículo así lo expresa, aunque coincido, o sea, que lo que me parece relevante del comentario del licenciado Molina es precisamente en que el juzgador no vaya a caer en este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, la víctima, pues, no sé, es una persona con doctorado, en relación a una persona que no tiene, pues, la instrucción básica, ¿no? Entonces, sí me parece muy acertado el comentario que hacía el licenciado Gustavo Molina al respecto de no caer, el juzgador tiene que ser muy cuidadoso para no caer en discriminaciones al valorar la cuantificación en base a estos aspectos. Sí, era lo que quería comentar, licenciado Carlos. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, aunque si recuerdo bien, en alguna de las otras sesiones hablabas de quién es el responsable, pues, pero aquí nada más, normalmente estamos hablando de, como dice el código, el victimario y la víctima, o el responsable y tal, ¿no? Y el concepto de responsable, pues, nada más como para tenerlo en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si un empleado realiza en el cumplimiento de su función algo que provoca el daño material, me olvido de eso, el daño moral? ¿Es responsable el patrón? Yo creo que sí, ¿no? El jefe de casa sobre lo que hacen sus sirvientes, el que ejerce la patria potestad o la tutela sobre lo que hacen los menores. En el caso de las personas morales, lo que hacen los representantes de las personas morales, pues también, ¿no? Es decir, pega en la persona moral, pues. Y en el caso de que sean varios los que intervienen, pues la responsabilidad solidaria. Pues que todo esto, el comentario es, si bien creo que está implícito, bueno, a lo mejor vale la pena explicitarlo, ¿no? El daño moral, me parece que todos estos corresponsabilidades o responsabilidades subsidiarias o como se llamen, también se aplican, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, era inclusive cuando yo planteé que la cuestión de víctima y victimario, ¿sí? El que hay terceros que están obligados al pago y que no necesariamente son quienes llevaron a cabo la acción ilícita, sino que hay una condición en la cual la ley les impone el deber de responder de actos de terceros, ¿sí? Como son los casos que decías, el patrón respecto del empleado, el Estado respecto a los servidores públicos y funcionarios, que vamos a ver después lo que es responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? Y bueno, también debes precisar, desde mi perspectiva, también el Estado es responsable del daño moral, ¿sí? Lo que habría que analizar después es si ese daño moral es exigible por vía judicial o por tribunal de sede administrativa, ¿sí? En esta condición ya lo analizaremos más en otra ocasión, ¿sí? Y ya está, coincido contigo, Gustavo. ¿Algún otro comentario?